del sector inmobiliario. Tenemos a Diego Bestar. Buenos días. Buenos días, un placer. Diego es el CEO de Urbanitae. Para todos aquellos que luego, después de la entrevista o mientras estáis escuchando la entrevista, queréis saber un poquito más, os queréis adelantar porque tenéis esas ganas, ese ansia, la página web es urbanitae.com, donde ahí pues vais a tener, en general, yo creo que prácticamente todo lo que vamos a hablar en esta entrevista. Diego, yo siempre hago la pregunta, ¿de dónde surge la idea de crear Urbanitae? No sé si ya venías, quizás tú y algunos de tus compañeros hoy en día en esta aventura, veníais ya del sector inmobiliario o visteis ahí una oportunidad, etcétera. Ahí te dejo que nos cuentes. Genial, pues oye, un placer, muchísimas gracias por invitarme, un placer estar aquí y poder contar qué es Urbanitae y de dónde viene, ¿no? Al final, es verdad que yo venía ligado al sector fintech. Para los que no hayan oído la palabra, yo creo que ahora casi todo el mundo lo conoce, pero antiguamente estábamos todo el día explicando qué era el fintech, ¿no? Es básicamente la nueva hornada de empresas que están altamente apalancadas en tecnología y que hacen algo pues, que tradicionalmente se hacía en el sector financiero, pero de una forma nueva utilizando tecnología, ¿no? Yo ya venía del sector y Urbanitae nace más bien de un pensamiento, ¿no? De algo que a mí me pasaba todos los días y yo creo que es común en muchos de nosotros, que es yo pasaba todos los días por delante del edificio España y en la Plaza de España, que estaba, como sabes, durante más de una década estuvo con tablones, cerrado, y decía yo, joder, con lo que cuesta pagar la oficina aquí. Y perdona que te interrumpa, no solo ese, sino el otro que había de Telefónica. Correcto. En el otro lado, que también estuvo un montón de años. Justo, entonces era algo de decir, oye, yo con lo que me cuesta pagar el alquiler de la oficina todos los meses, que estén estos miles de metros aquí en Plaza de España cerrados en desuso, es una pasada, ¿no? Si todos los que, y el concepto era este, ¿no? Si todos los que pasamos por aquí diariamente pusiéramos 1.000 eurillos, nos podríamos comprar el edificio entre todos y ponerlo en uso, ¿no? Y bueno, pues un poco la idea de Urbanitae nace de algo así, ¿no? De poder juntar a muchos pequeños y medianos inversores y entre todos pues poder aprovechar oportunidades de inversión que normalmente se quedan en el círculo de inversores profesionales que es bastante más cerrado de lo que parece. O sea, en esto de que son los poderosos los que al final se quedan con los activos, pues te diré que en el sector inmobiliario en cierta manera es tal cual. Es decir, es muy difícil como inversor pequeño no solo ya poder llegar a poder hacer grandes inversiones, porque normalmente no tenemos el capital necesario, sino que aunque tuvieras muchísimo dinero en la cuenta, la mayoría de las oportunidades de inversión no te llegan, a no ser que estés en ese club de inversores profesionales inmobiliarios, ¿no? En España tenemos un ejemplo de alguien que tiene una empresa textil que va por el mundo comprando edificios que, como tú dices, para el común de los mortales sería bastante complicado. Justo, ¿no? O sea, eso de, bueno, pues aquí en el caso de Urbanitae aplica eso de la unión hacia la fuerza, ¿no? Lo que planteamos fue, oye, vamos a juntar a muchas personas y entre todos, por poquito que tengamos, desde 500 euros, vamos a ganar suficiente músculo financiero para poder darles un poco de batalla a estos grandes patrimonios que al final se acaban comprando las ciudades, ¿no? Y de ahí nace Urbanitae, de ese concepto, ¿no? Al final la tecnología nos permite crear una plataforma de inversión a través de Internet, 100% digital, y juntar a muchísimos desconocidos que no nos conocemos de nada para que entre todos pues, tengamos suficiente músculo para poder comprar pues, grandes edificios, comprar solares enteros para hacer promociones inmobiliarias, pues comprar, por ejemplo, locales en el centro de la ciudad para ponerlos en alquiler. Bueno, un poquito todo lo que es la casuística de la inversión inmobiliaria hecha entre muchos. Y esto no es muy innovador, es decir, esto se ha hecho toda la vida. No hay más que coger vídeos de hace 30 años, del día después de la lotería de Navidad, y preguntarle a la gente, oye, ¿qué vas a hacer con lo que te ha tocado? Y al final decían todos, pues voy a tapar agujeros y luego me voy a comprar un pisillo en no sé dónde. Y esto pues juntabas a tu primo y a tu prima y entre los tres pues se compraba algo, ¿no? O sea, juntar a unos pocos para comprar algo se ha hecho toda la vida. Pero lo que se plantea y que es bastante innovador es poder hacerlo con miles y miles y miles de personas y en vez de comprarnos un pisillo, comprarnos una torre. En este caso, la forma de juntar a todas estas personas, ¿a través de qué vehículo es? Bueno, Urbanitae es una plataforma, el término oficial es una plataforma de financiación participativa. Comúnmente se conoce como crowdfunding y esto en nuestro país está regulado. Entonces, nosotros somos una plataforma regulada y autorizada por CNMV y supervisada por ellos y estamos autorizados para hacer dos actividades. Una, la inversión en préstamos, es decir, a juntar a muchos inversores y entre todos, pues
recopilar X euros y prestárselos a un promotor inmobiliario para que lo utilice para su obra. Y segunda serían los proyectos de plusvalía o equity. Y esto es quizás algo un poco más complejo, pero básicamente se reduce en los promotores crean un vehículo de inversión, que es una SL, y los inversores de Urbanitae entramos en ese vehículo como propietarios de parte de él. Entonces, al final te conviertes en accionista de un vehículo de inversión, de una SL, cuyo único activo es un inmueble, un edificio. Entonces, tú indirectamente, o sea, tú eres propietario de una empresa cuyo edificio pues, también se divide entre todos Sí, los que el capital propietarios de ese, ¿no? social es el edificio. Así es. Entonces, esa es la manera de aglutinar a todos los inversores y lo bueno es que, oye, pues tienes la garantía de ante notario en una escritura que se eleva a público donde figura tu nombre con el número de participaciones que tienes de esa sociedad y por ende de ese activo, ¿no? Entonces, en realidad es real el decir yo tengo un pedacito de este edificio, tengo un pedacito de esa tienda de allí o tengo un pedacito de esa nave industrial que está en alquiler ahora mismo, ¿no? En este caso, como has nombrado la CNMV, cuando hablamos de que tú haces una inversión y el broker, etcétera, o el banco quiebra, sabemos que está el Fogasa para... ¿A través del crowdfunding existe algo parecido? ¿Estáis dentro de eso o eso no existe? No, el tema del fondo de garantías no aplica, pero es verdad que a través de Urbanitae siempre que inviertes tienes un activo real detrás que es el inmueble, con lo cual, es decir, un inmueble, pues a no ser que nos caiga una bomba atómica en el centro del inmueble, siempre tiene un valor y siempre literalmente se puede ver y tocar. Entonces, es verdad que es una inversión muy conservadora, como lo es la inversión inmobiliaria, sobre todo planteada como hacemos nosotros, ¿no? Que es comprar activos reales, no hacemos recalificaciones de suelos, ni Sí, no hay no hay especulaciones. una especulación a largo, son cosas muy finalistas, solemos entrar a comprar suelos en centros urbanos donde ya tienes licencia de obra o está a punto de conseguirse, con lo cual sabes que vas a poder construir un edificio o comprar edificios directamente. Entonces tienes la garantía detrás del activo real, que es el inmobiliario, pero lo bueno es que es un producto casi financiero porque no tienes que estar haciendo todo el proceso de compraventa del inmueble ni tener que reunir pues tantos cientos de miles o millones de euros en algunos casos para poder comprarte algo. En este caso, para que la gente entienda un poquito, exactamente dentro del sector inmobiliario podemos decir que están pues, las viviendas, como tú has dicho, estarían los locales y luego ya las naves industriales. ¿Aplicáis algún segmento más dentro, aparte de estos tres que he nombrado, o dentro de estos tres tocáis, bueno, quizás, no sé si la parte de los solares podría ser la cuarta parte, no sé, ¿tocáis algún activo más? Bueno, a ver, aquí lo bonito es que la inversión inmobiliaria es muy amplia, como has comentado, ¿no? Has comentado tres casos, que sería, por ejemplo, el residencial, es decir, viviendas, comercial, que serían pues, los típicos locales comerciales, centros comerciales, tiendas, etcétera, restaurantes. Y luego pues estaría, por ejemplo, el logístico o el sector de, por ejemplo, parques de medianas, fábricas, etcétera, ¿no? Pero dicho esto, te puedes meter en cada uno de ellos, hay muchas más verticales. En residencial, por ejemplo, no es lo mismo comprar un edificio para reformarlo que, por ejemplo, comprar un solar para hacer un edificio entero o hacer una promoción o 25 chalets. Es decir, es muy variado, ¿no? Y luego si te metes ya en temas de co-living o temas de alquiler vacacional o incluso hotelero, pues ahí hay mucho que cortar, mucha tela que cortar, como aquel que dice. Luego el comercial, pues igual, no es lo mismo un supermercado, un Mercadona, por ejemplo, que una tienda en la calle Serrano aquí en Madrid o en cualquier sitio en el resto de España, ¿no? Entonces, lo bueno es que nosotros somos un inversor, como aquel que dice, oportunista. Nos movemos según tiene sentido en el momento de mercado en el que estamos, ¿no? Y es verdad que en los últimos 2 años y medio, 3 años, ha tenido mucho sentido y ha habido muchísima demanda y prevemos que va a seguir habiéndola en el sector residencial. Al final hay mucha demanda para comprar vivienda y hay muy poca oferta. Todavía se está construyendo muy por debajo de la capacidad estructural que tiene nuestro país. Entonces, al final, pues en los últimos 2 o 3 años hemos encontrado muy buenas oportunidades de inversión en lo que es la construcción de obra nueva residencial. Es decir, entrar con un promotor a comprar un suelo y construir edificios de pisos, de casas, bueno, pues de residencial en definitiva. A partir de ahí hay muchas otras posibilidades. O sea, hablamos de, por ejemplo, de la parte de deuda, de prestarle a promotores. Y por la casuística de la financiación inmobiliaria, pues hay momentos en la vida de una promoción en la que igual hace falta un préstamo puntualmente hasta que entre la licencia de obras y entre el banco a financiar la operación. Entonces, a veces los promotores acuden a nosotros y nos dicen, oye, necesitamos este dinero
ponemos de garantía hipotecaria, o sea, como cuando tú hipotecas tu casa, ponemos de garantía el solar o la promoción y te sacamos dentro de 6 o 8 meses cuando entre el banco y ya nos financia a largo plazo. Entonces, hay distintas casuísticas, pero la verdad es que es muy amplio y podemos movernos según el mercado nos lleve. Entiendo que dentro de esas, el co-living, etcétera, esas circunstancias, algunas digamos que tienen un poco más de riesgo que otras y en función de eso también os movéis para ver si merece la pena o no. Absolutamente. Esto es como... Yo lo que intento siempre es simplificar las cosas al máximo a la hora de entenderlas y explicarlas, ¿no? Esto es igual que si tú y yo decidimos comprarnos algo. Pues tú vas a analizar el riesgo, ¿no? Y dices, oye, pues yo creo que si nos compramos este piso para reformarlo en el centro de Madrid, en una zona muy, muy establecida, pues igual me da algo menos de rentabilidad, pero estoy asumiendo un riesgo pequeñito porque yo sé que aquí va a haber demanda. A diferencia de, oye, pues hay una zona nueva de expansión en mi pueblo, donde veraneo de vez en cuando, y yo sé que ahí vamos a vender muy bien y vamos a sacar una rentabilidad enorme porque tengo cierto know-how de la zona. Bueno, pero el riesgo intrínseco que estás asumiendo en una zona menos desarrollada pues es superior. Entonces, aquí la clave está en analizar todo lo que te llega y entender bien el riesgo y la rentabilidad que ofrece. Y si ese riesgo está en línea con la rentabilidad, entonces se puede valorar. Dicho esto, nosotros somos gente muy conservadora. Ten en cuenta que al final tenemos que tomar decisiones de qué se sube a la plataforma para que miles y miles y miles de personas puedan invertir en algo, ¿no? Entonces, sí, que estén tranquilos. Es justo, o sea, nosotros preferimos no buscar el pelotazo, pero buscar cosas que sabemos que dan una rentabilidad razonable y con un riesgo muy comedido que podemos medir y sobre todo que podemos atar bien las garantías, ¿no? Ahora con esta situación, que no es muy favorable con lo que voy a decir ahora, claro, hemos visto, si se hace una macro a nivel internacional de lo que ha sido la subida de precios en algunas partes del mundo, ¿no? Se hablaba de Nueva Zelanda, de Australia, que se han disparado muchísimo, incluso se empieza a hablar de que puede haber allí, no esa burbuja que hubo en el 2008, pero cierta burbuja. En Estados Unidos, con toda esta subida de tipos, ya empieza a haber allí un descenso de esa compra, porque ya los tipos están altos. Aquí en Europa vamos todavía detrás, pero llegará a ese punto. De cara a este, vamos a decir, no sé si final de año, pero con vistas a 2023, ¿vosotros creéis que va a caer en España la demanda no sé si decir a la misma velocidad que en el resto del planeta o en el resto de Europa, o que dada la forma en cómo lo hacéis vosotros, digamos que al ser un poco más conservador e ir a proyectos determinados, vosotros todavía creéis que lo que sí que es vuestro negocio todavía le queda recorrido importante? Bueno, yo te diría que un poco en línea con lo que hablábamos antes, ¿no? Nuestro negocio no es específicamente hacer vivienda solo. Si vemos que el mercado desacompaña, pues iremos a hacer otro tipo de inversión. Dicho esto, en momentos de problemáticas económicas y de crisis es el mejor momento para invertir. Eso, sin lugar a dudas, es así. Entonces, nosotros, insisto, somos oportunistas y iremos viendo qué oportunidades nos van llegando. Dicho esto, hablando ya del sector inmobiliario como tal, pues te voy a ser al 100% transparente. Yo no tengo la bola de cristal, sí, pero con total seguridad la demanda se va a ver afectada. Porque al final, pues, la subida de tipos de interés hace que suban las cuotas hipotecarias, entonces la gente pues, se pueda permitir comprar menos casa, como aquel que dice, ¿no? Y se enfríe un poco la demanda. Pero es que es lógico, eso es lo que se pretende con una subida de tipos de interés, que se enfríe la demanda no solo en el inmobiliario, sino también en la compra del supermercado. Entonces, se enfríe la demanda para que la inflación baje, ¿no? Dicho esto, olvidémonos todos un poco, no dejemos de olvidarnos también, hay que recordar que lo que se vivió en el 2008, 2009, 2010 fue literalmente que cayó la bomba atómica financiera encima del sector financiero y en el sector inmobiliario. Es algo atípico, una crisis que afectó directamente a esos sectores y por ende a todos los sectores que rodean el sector inmobiliario y que además veníamos de un desfase de financiación barra libre, de financiaciones hipotecarias del 110% del valor de una vivienda. Sí, claro. O sea, era una locura y las locuras se pagan, ¿no? Y al final pues te lo pasas muy bien por la noche, pero luego tienes resaca al día siguiente. Esto no es lo que estamos viviendo ahora mismo. Es decir, la crisis que hay actualmente o la que aparentemente va a haber no es una crisis inmobiliaria ni financiera. Es una crisis de otras muchas cosas que podemos debatir, ¿no? Sin entrar en ello. Pero no es algo que vaya a afectar directamente al sector inmobiliario como pudo afectar eso. Y dicho esto, tampoco es malo que los precios de las viviendas quizás en los próximos 24 meses bajen un 2, un 3%.
O sea, es que es lo normal. Hay ciclos en los que igual sube un 2, un 3 anual y otros ciclos en los que igual baja un 2, un 3 anual. Lo que tiene que ocurrir es que haya cordura y que, por ejemplo, los bancos sigan en la línea en la que siguen, que son mucho más cautos a la hora de financiar las cosas. No hay sobreapalancamiento, es decir, no hay sobreendeudamiento en el sector inmobiliario ni promotor. Y de hecho hay menos producción de vivienda nueva de la que requiere estructuralmente nuestro país. Entonces, sinceramente, nuestra visión es que probablemente la demanda se resienta un poco, esto va a ocurrir sí o sí, pero no prevemos que vaya a haber caídas muy importantes y sobre todo en mercados, por ejemplo, como el madrileño o el centro de ciudad, bueno, distintas zonas, no pensamos que vaya a caer mucho el precio. En esto, no sé cómo ves el tema de China, ¿no? Porque ahí es donde se está hablando de que en nada ya la gente que ha pagado sobre plano y que está pagando sus hipotecas está dejando de hacerlo. Es decir, ¿tú crees que si allí, que sí que parece ser que hay ahí una burbuja, vamos a decir, estalla, puede afectar al resto del sistema? Yo creo que no, creo que por suerte está muy centrado allí. Bien, es verdad que puede haber algunos bancos que tengan colaterales, etcétera, pero no es el Lehman Brothers, no es 2008, yo creo. No, es un caso muy distinto, absolutamente distinto. Además, tengamos en cuenta que en España el nivel de propiedad de la vivienda es muy elevado. La gente tiende a tener las viviendas en propiedad, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? que hay mucho más alquiler que aquí. Y los bancos, insisto, están siendo muy cautos a la hora de financiar cosas. Entonces, la mayoría de la gente que tiene hipotecas las tiene, si se las han dado en los últimos 5 o 10 años, porque tiene capacidad de pagarlas. Entonces, salvo que haya una hecatombe económica peor que la que ya vivimos hace 12 años, que es muy, muy, muy improbable que eso ocurra, y tengamos un paro galopante y la gente no pueda pagar la hipoteca, entendemos que es muy remota esta posibilidad. Dicho esto y volviendo a lo que hablaba antes, en momentos de crisis, si vinieran muy mal dadas, es el mejor momento para invertir y para poder aprovechar oportunidades de inversión. Y por otro lado, también el sector inmobiliario, no nos olvidemos que es un sector refugio histórico. Es verdad que la última crisis fue causada por el inmobiliario / financiero, con lo cual pues nos da mucho miedo que vuelva a ocurrir algo similar, donde la gente perdió mucho patrimonio específicamente en activos inmobiliarios. Pero no nos olvidemos, por ejemplo, los últimos 6 meses. Si alguien hubiera invertido hace 6 meses en los mercados bursátiles, a diferencia de haber invertido en una vivienda, pues hoy por hoy está mucho más protegido en esa vivienda, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, los activos en alquiler, en momentos inflacionarios como el actual, son la mejor inversión y la mejor protección contra la inflación, ¿no? Pero al final un activo, por ejemplo, un local comercial alquilado, se renueva el alquiler todos los años ajustado al IPC, con lo cual tú estás protegiendo tu activo de la devaluación que genera la inflación, ¿no? Y sobre todo en un activo real que se puede tocar, que es el inmobiliario. Volviendo a Urbanitae, me gustaría que explicaras, es decir, un inversor que se acerca, que quiere poner, entiendo que el ticket mínimo son esos 500 Eso es. euros. Si yo invierto en alguno de estos proyectos, lo digo también porque luego lo vais a tener en la página web si lo queréis ver, digamos, ¿qué 3 formas tiene de rentabilizar esos 500 euros o el ticket que quiera poner? Genial. Pues hombre, el core de lo que hacemos, es decir, si vemos, hemos hecho ya unas 60 promociones, levantado, pues ya estamos cercanos a los 100 millones de euros en inversión. Lo mayoritario que hemos hecho es sobre todo obra nueva residencial. Entonces, este tipo de proyectos es, pues, el promotor aporta un dinero para comprar un solar que ya tiene una licencia de obra para construir, nosotros aportamos el resto y entras en la inversión de ese proyecto en el formato plusvalías, como hemos contado antes. Y las rentabilidades de objetivo de este tipo de proyectos son alrededor del 15% anualizado. Entonces, un promotor, cuando se mete a promover, tiene que sacar una rentabilidad a su dinero y a su actividad. Y esa rentabilidad suele estar alrededor de ese 15%, que es el objetivo más o menos generalizado de este tipo de activos. Luego tenemos proyectos de deuda, en el que le damos un préstamo a un promotor y esas rentabilidades van más alrededor de los 9%, 8, 9, 10, dependiendo un poco del proyecto y de los plazos, suelen ser...
Que con lo que hemos hablado ahora de los tipos entiendo que se habrá subido un poco. Eso es. O sea, se va modulando según el plazo y sobre todo el riesgo, porque hay proyectos en los que hay muy poco riesgo. Hemos hecho proyectos en los que ya está la licencia de obra, está el proyecto 100% vendido y es cuestión de financiar la construcción. Entonces, oye, pues si tienes unos contratos de construcción cerrados y tal, pues es cuestión de darle la financiación al promotor, coges la garantía hipotecaria y le das un préstamo al 9%, es muy razonable, ¿no? Y ahora vamos a empezar a darle bastante hincapié, sobre todo por el momento económico en el que estamos, como hablábamos hasta ahora, a activos en rentabilidad. Es decir, a juntarnos entre todos y comprarnos pues, un local comercial en una zona prime de una ciudad, ¿no? O, por ejemplo, pues comprarnos, que esto funciona muy bien en ciclos de crisis económica, en el sector alimentación, comprar supermercados, comprar en parques de medianas de alimentación, pues imaginaros comprar un Mercadona. Joder, pues más seguro que en un Mercadona, que eso no hay crisis que valga ni COVID que valga. Al final esas inversiones son muy seguras y te generan una rentabilidad más bajita, mucho más conservadora, pero que te está protegiendo sobre la inflación. Pero este último caso es para recibir un alquiler mensual. Eso es. Entonces, cada 2 o 3 meses lo que haríamos es se aglutinan los alquileres y se hacen distribuciones trimestrales de ese dinero que ha ido entrando. Entonces, tú también tienes pues una visibilidad sobre, yo voy a tener X ingresos todos los meses y mi principal, el dinero que he invertido en ese activo, sigue ahí y está en la tienda que literalmente puedo ir a comprar en ella, ¿no? Porque soy parte propietario de ese activo. En este caso, en cualquiera de estas tres, el ticket mínimo suele ser 500 o en algunos proyectos a lo mejor tenéis que subirlos, etcétera. Es decir, lo digo para que la gente no diga, no, es que ha dicho la radio que es 500 y me estoy encontrando que es 1000. Bueno, entiendo que a lo mejor en casi todas podría ser 500, pero en algunas a lo mejor tiene que ser algo más. Siempre son 500. Siempre hemos mantenido 500. Pensamos que es una cifra lo suficientemente elevada como para que la gente se mire en dónde está invirtiendo. Para nosotros es fundamental que todo el mundo entienda en qué está invirtiendo. De hecho, yo siempre digo que somos un poco talibanes con el tema de la transparencia. O sea, mi objetivo no es que inviertas, mi objetivo es que entiendas el proyecto y si luego decides invertir, invierte. Pero para nosotros es fundamental y todo nuestro equipo está muy concienciado en que lo importante es que la gente entienda dónde invierte y no convencemos a nadie de que invierta. Porque entonces, sí, es muy lo que comentamos, ¿no? Ese tipo de activo funciona bien. Y hay que entender que no son inversiones de hoy para dentro de un mes, sino que son inversiones a lo mejor que estamos hablando de... A ver, si se compra directamente el inmueble, sí, vale, o sea, entiendo que Sí. eso se compra, pero si es desarrollar un proyecto, estamos hablando mejor de 2, 3 años, puede ser, por ejemplo. Sí, por ejemplo, los proyectos en alquiler que vamos a empezar a subir muy, muy asiduamente, eso sí que a partir del tercer mes ya te están generando alquileres, por lo general. En proyectos de obra nueva, pues tienes plazos que van desde los 18 meses hasta incluso los 3 años, ¿no? Y luego hay en proyectos intermedios. Hemos hecho muchos proyectos de compra de locales comerciales o de antiguos garajes para convertirlos en trasteros, por ejemplo, o en plazas de garaje. Y esos proyectos suelen ser 12 meses. Todo esto lo digo porque hay que entender que siempre hay que destinar el dinero que no se necesite. Es decir, Justo. la parte, esto ya es parte mía, ¿no? Sí. Digo, es la parte del ahorro que no destinas para otras cosas, sino directamente para la inversión. Con lo cual, si te quedas sin trabajo, tienes algún fallecimiento, cualquier historia mala que estés pensando, sabes que ese dinero no lo vas a necesitar porque es que si no, no duermes tranquilo. Así es, y en este caso es verdad que al ser una inversión inmobiliaria que tiene un activo real detrás y es muy conservadora, pues el concepto del dinero que no necesites y te puedas permitir perder quizás no aplica a este, ¿no? Este sería quizás un punto intermedio. Uno tiene que tener una cuenta, lo que llaman el fondo de emergencia, dinero líquido para poder, que ocurra cualquier cosa, poder sobrevivir ese plazo. Luego tiene inversión a largo plazo más segura y luego pues un tramito en el que te puedes permitir, pues yo qué sé, invertir en una criptomoneda o invertir en algo que te haya contado tu cuñado y dices, oye, igual aquí le sacamos algo de rentabilidad, pero eso que sea el menor. Luego la parte más conservadora, que sea algo pues, con activos reales detrás o inversión financiera muy, muy estable y luego la cuenta de emergencia. Pues con este último consejo, que también os acompaño a que lo hagáis para que, sobre todo en estos momentos que vamos a ir terminando algunos las vacaciones, otros las empiezan, etcétera, de cara al septiembre, pues empecemos a entender cómo tenemos que hacer esa, digamos, planificación financiera personal y entender que luego, pues la financiación en el inmobiliario no siempre tiene que ser irte a comprar, ¿no? Porque yo entiendo que tú... los dos partimos que venimos del mundo de las finanzas, tú más tecnológicas, yo quizás un poco más tradicionales, pero seguramente te habrá salido el anuncio del gurú, del inmobiliario, sí.
no vayas a Idealista, no vayas a no sé dónde, vente conmigo que vamos a comprar 5 pisos y los voy a alquilar, ¿no? Y fórmulas de esas que yo entiendo que un profesional que está dentro del sector inmobiliario, aunque sea más desde la parte tecnológica, pues tiene que estar bastante cabreado en ese tipo de cuestiones. A ver, lo que plantean es casi en su totalidad lo que están planteando ese tipo de gurús o de coaches de inversión, como se llaman algunos, es utilizar el apalancamiento bancario para comprar activos y que se paguen solos, ¿no? Ese es el concepto. Pues Como hombre, si fuera fácil. Sí, no, pues si lo simplificas y, oye, pues lógicamente hay una fórmula en la que se puede hacer, pero no es ningún tipo de panacea, ¿no? Al final, la clave de esto, seas del sector tecnológico o financiero de hace 100 años, es diversificar, saber en qué estás invirtiendo, entender la inversión y diversificar tu capital, ¿no? Y no sobreapalancarse, porque muchas veces el apalancamiento, es decir, el endeudamiento para invertir, genera posibles rentabilidades muy elevadas, pero cuando se tuerce la cosa, también pues hace mucho peor la pérdida. Entonces nosotros en este sentido somos muy conservadores, siempre preferimos sobrecapitalizar y no endeudarnos demasiado y sobre todo diversificar. Pues Diego Bestar, CEO de Urbanitae, ha sido un placer. Recordaros a todos que tenéis la página web urbanitae.com para tener más información y así solicitarla en el caso de que tengáis alguna duda o empezar a invertir, pero con sentido común, como se suele decir. Un placer, Diego. Un placer, encantado. Hacemos